Bueno, muy bien. A partir de este punto, pues ya nosotros vamos a ver, pues ya redes neuronales mucho más complejas, las cuales nos van a permitir solucionar problemas mucho más complejos. Ustedes vieron el problema del dataset de vinos, ¿se acuerdan del dataset de vinos? No, pues que realmente no son conjuntos linealmente separables y por más que uno llore no se pueden solucionar con un perceptrón sencillo o una line, ¿sí? Igual ustedes se dieron cuenta en la práctica que pues hay cosas que uno medio cambia algo y ya perceptrón no da nada. Entonces vamos a añadirle más poder a esto metiendo más capas de neuronas. Ahora por eso lo tenemos una neuronita. Ahorita vamos a tener más de una neurona. Entonces, ¿qué es el perceptrón multicapa? Básicamente vamos a tener varias cosas. Vamos a tener una capa de entrada, que son las entradas, eso no hace nada. La capa de entrada no hace absolutamente nada, solo son las entradas que conectamos a las neuronas de la primera capa oculta. Tenemos las capas ocultas donde hacemos realmente el procesamiento y tenemos la capa de salida. Bien, aunque vamos a calcular los pesos de la capa de salida también, la capa de salida usualmente es como una rectificadora. ¿Por qué? Digamos que las capas ocultas pueden estar con una función que no sea escalón ni la relu. Resulta que la escalón y la relu son derivables porque ellas tienen cambio abrupto, ¿sí? La relu tiene un cambio abrupto en cero y la escalón pues tiene esa, pues no tiene derivada, no es derivable, ¿sí? Vamos a ver que, y la capa de salida sí la podemos colocar con una de esas funciones. ¿Con qué idea? Por ejemplo, si queremos salidas binarias, podemos utilizar la capa de salida para que sean las salidas 0 o 1, si hacemos clasificación. También podríamos utilizar perceptrón multicapa para hacer regresión. Entonces la salida sería una relu, ¿sí? para que nos ajusten los valores. Nosotros podemos utilizar perceptrón multicapa para regresión o para clasificación. Recuerden que regresión es unos puntos y ajustarlos a una función. ¿Me siguen allí? Podemos hacer eso. Y clasificación, es decir, si es negro, si es blanco, si es gris, así, si es o no es. Podemos utilizar clasificación binaria, que es 0, 1, o clasificación no binaria. No me acuerdo, creo que es multicategórica, que es cuando ustedes ya tienen varias categorías, si es azul, si es blanco, si es verde. Recuerden que en binaria es blanco o no blanco, o negro o no negro, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de clasificaciones que nosotros podemos usar. Y pues también podemos trabajarlo, como he mencionado, en regresiones. ¿Qué pasa? Es una generalización del perceptrón de una capa y utiliza de A-line la idea del error. O sea, es una combinación entre A-line y perceptrón monocapa. Recuerden que el perceptrón monocapa no tenía tolerancia al error. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos un error? Cuando teníamos un patrón que no fuese lineal. ¿Qué pasaba con el perceptrón monocapa? Que nos quedaba en un bucle, tocaba modificarlo, meterles paradas y todo eso, pero eso no es natural del perceptrón. Le dije que lo hicieran para que vieran lo que pasaba cuando los patrones no fueran linealmente separables, ¿sí? Ya aquí ya no va a importar mucho. ¿Qué pasa? Y este algoritmo tiene dos pasos. El primero, propagación hacia adelante, que es calcular la salida normal. Eso lo hacemos entradas por pesos. Y ahorita les voy a mostrar cómo hacer una neurona de muchos pasos. Se nos van a convertir en una multiplicación de matrices a la larga. Y por último, vamos a tener una propagación hacia atrás que nos va a modificar los pesos a partir, la entrada de la neurona hacia atrás va a ser el error, ¿sí? Nosotros vamos a calcular los pesos de tal manera que en la siguiente iteración ese error tenga que bajar, ¿sí? La idea es tener errores lo más bajos posibles. Errores ceros, pues cuando los conjuntos se puedan separar fácilmente. Entonces tenemos el paso hacia adelante, que es calcular la salida, y el paso hacia atrás, que es recalcular los pesos para disminuir el error. Bueno, tenemos que varias cosas. La función de activación de las capas ocultas debe ser derivable, ¿sí? Debe poderse derivar. Porque el error, recuerden que el error es una función en términos de la salida deseada y de la salida obtenida. ¿Estamos de acuerdo? Salida deseada menos salida obtenida es el error. Queremos tener una función en términos del error, y eso es algo que ustedes les explicaron en métodos numéricos cuando vieron mínimos cuadrados. ¿Por qué no podemos utilizar la deseada menos la obtenida? Porque vamos a tener errores positivos y errores negativos, y eso nos puede traer que el algoritmo falle, porque un error negativo nos puede alejar de la... Mi no se lo explicó Efraín, porque utilizábamos y no podíamos utilizar la diferencia. El valor absoluto no es derivable, entonces no puedo derivar el valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto no se puede derivar? Porque tiene una parada así. ¿Sí? Recuerden que el valor absoluto tiene algo así. Y este punto de aquí no es derivable. ¿Qué función usamos nosotros? El error
cuadrático medio, ¿sí? El error cuadrático medio lo podemos derivar, ¿sí? Entonces, por eso. Entonces, tenemos que las capas ocultas puede ser una o más capas ocultas, las cuales no están conectadas a las entradas o salidas directamente, bueno. Y la conectividad está determinada por los pesos de las conexiones en cada capa. Entonces, esto sería un perceptrón multicapa. Tenemos la capa de entrada, no hace nada, conecta con la primera capa oculta y esto es una caja negra. ¿Vale? Esto es una caja negra, la cual nuestro objetivo es calcularle los pesos. Porque usualmente vamos a utilizar la función sigmoide. La función, ¿por qué no usamos la función lineal versus la sigmoide? La función sigmoide es no lineal. Entonces, al utilizar esa función de activación, tenemos un componente no lineal que nos permite tener patrones más definidos, en lugar de la función lineal que nos permite tener patrones geométricos. Cóncavos es que se llama. La función sigmoide nos permite patrones cóncavos. Por ejemplo, ustedes tienen, por acá hay un ejemplo con los datos, bueno, no importa. Por ejemplo, ustedes tienen una serie de datos que quieren clasificar. Ustedes quieren una serie de datos que quieren clasificar, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el plano. Y ustedes tienen una serie de puntos, ¿vale? Tenemos unos puntos azules por aquí, otros puntos azules por acá, unos puntos rojos por aquí y unos puntos rojos por acá. Entonces yo quiero, si tenemos una función lineal, vamos a tener que los patrones son así, son geométricos, ¿vale? Esto sería si la función de activación es lineal de x. Pero podemos tener patrones cóncavos cuando la función es simoidea o logística, la simoidea de x. Entonces, los patrones de clasificación son cóncavos. Eso nos permite tener, por ejemplo, este caso, hagan de cuenta que hay un dato aquí pegado. Supongan que hay un dato ahí pegado. Yo no quiero que se me lo clasifique. Tengo el poder de poder hacer esto. Internamente la red puede hacer esto. Tener como una especie de curva que me salte el punto que no necesito y me lo coloque correctamente. En lineal no puedo, ¿sí? En lineal no puedo, ¿sí? Porque en lineal solamente tengo figuras geométricas. Esa es la explicación, pues, de este caso. Naturalmente, tener algo cóncavo es mucho más, nos permite clasificar mucho mejor que uno no cóncavo, como es el caso de la función lineal. Por eso preferimos, eso es lo que funciona internamente. Por eso es que preferimos funciones simoideas. Ahora, yo podría acá tener una función de salida de escalón, por ejemplo. Como esto no influye mucho en la derivada, yo supongo que esto tiene sigmoide, pero realmente cuando la implemente, o sea, yo puedo entrenar con función sigmoide, pero al final lo que voy a hacer es calcularlo con la función lineal. ¿Sí me siguen allí? O sea, puedo hacer los cálculos de peso suponiendo sigmoide, pero al final voy a utilizar una función lineal o una función escalón, ¿vale? Como la función sigmoidea va desde 0 hasta 1, lo que yo suelo hacer es hacer un corte en punto 5. Si es mayor que punto 5, va a 1, y si es menor, va a 0. Eso es lo que yo suelo hacer. O sea, es como tener acá en la última neurona la función sigmoidea y la salida es una función escalón. Esa es la rectificación de la salida. ¿Por qué? Porque la función sigmoidea nunca va a ser 0, nunca va a ser 1. Ella tiene una asíntota en 0 y una asíntota en 1. O sea, nunca es 0, siempre va a ser 0,9999. Entonces yo lo que suelo hacer es colocar una función escalón delante que me va a rectificar la salida. Eso es lo que suelo hacer, pero el entrenamiento lo trabajo con la sigmoidea. Eso es lo que se suele hacer, ¿se entiende allí? O sea, es una rectificación de la salida. O sea, se supone que es función sigmoide, pero lo que yo le muestro al usuario es la salida con escalón con corrimiento. En el caso punto 5. Ahora, usar punto 5, usar punto 4, pues como quieran. Pero yo suelo usar punto 5 porque está a la mitad de la función sigmoidea. Hay que tener presente que las salidas deben ser estrictamente positivas. No pueden tener -1. No. Porque si tienen una salida negativa, se les va a diverger. Porque el error, sí, exactamente, es como si estuviera acercando a la... El error negativo es como si estuviera acercándose a la solución. Y entre más error negativo tenga, más cerca de la solución está, porque se busca un mínimo. Entonces, pues se les va a menos infinito. Entonces los pesos se les van a infinito. Entonces, por eso, en este tipo de neuronas no podemos tener salidas negativas. En el paquete que les voy a mostrar la próxima clase, que es SKLearn, pues sí podemos tener salidas positivas y negativas, pero es porque ya el algoritmo está adaptado para eso. Internamente hace conversiones para que siempre se trabaje con positivos. ¿Sí? Eso ya lo hace internamente.
Pero nosotros en la implementación que tenemos pues no hacemos eso. Bueno, entonces la computación de las entradas se puede estrenar con una señal continua no lineal, por lo que les dije. Y la computación de un gradiente es necesario propagar el error a través de toda la red, a través de la regla del aprendizaje y así ajustar los pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es calcular la salida de la red neuronal normal, con los patrones que ustedes tienen. Y luego hacen el paso, ese es el forward step, paso hacia adelante. Y luego vamos a hacer un paso hacia atrás calculando los errores, ¿sí? A partir de los errores. En el paso hacia adelante, la entrada es la entrada normalita que ustedes tienen. En el paso hacia atrás, la entrada es el error. O sea, haga de cuenta que usted hace hacia atrás. O sea, la red neuronal es de salida hacia entrada. ¿Me siguen allí? De salida hacia entrada. Entonces, lo primero que voy a hacer, les voy a mostrar cómo implementar una red de varias capas, porque eso no lo he hecho. Entonces, vamos a hacer el primer paso y vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer 3 entradas, ¿vale? Binarias. X1, aunque las entradas pueden ser positivas. X3, voy a poner 2 neuronas en la primera etapa, 3 neuronas en la segunda y finalmente una neurona de salida. O sea, quiero una sola salida, ¿vale? Entonces la capa oculta es esto, ¿vale? Está la capa oculta. Entonces, ¿cómo va conectado esto? Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí y esto va acá. Esto va aquí, esto va acá, esto va acá, esto va aquí, va acá, acá. La capa anterior, la salida de la capa anterior es la entrada a la siguiente capa. Y aquí, aquí y aquí. Entonces voy a implementar esa red neuronal, ¿sí? Obviamente cada uno de estos tiene sus pesos. Entonces yo lo que voy a hacer, W, capa de entrada 0, entrada 1. W sub 0, voy a numerar las neuronas. Entonces neurona 1, neurona 2, neurona 3, neurona 4, neurona 5, neurona 6. Esta es una red neuronal multicapa con 2 capas ocultas. La primera capa oculta con 2 neuronas, la segunda capa oculta con 3 y una neurona de salida. Los números de neuronas de salida nos hablan del número de salidas que hay, ¿vale? Es el número de salidas que hay. En este caso es un clasificador binario. Si ya tenemos 2 salidas, pues ya es un clasificador multicategórico, ¿sí? Que ya tiene varias categorías. Cuando hay una neurona de salida, es un clasificador binario, 0 o 1. Y en caso del clasificador multi, pues ya tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero lo que uno suele hacer es utilizar una técnica que se llama one hot encoding. ¿Qué es eso? Que solo salga una neurona a la vez. Porque es que tener 1, 1, por ejemplo, es muy berraco cuadrar los pesos, ¿sí? Entonces es más fácil, si yo tengo 4 categorías, verde, amarillo, rosado y verde y magenta, entonces más bien hay que tener 4 neuronas. La primera neurona me va a hablar si es verde, la segunda neurona amarillo, la tercera neurona si es rojo y la cuarta neurona si es magenta. Y siempre vamos a tener salidas 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 1. Eso se llama one hot encoding. Eso los explicaré pues cuando hagamos procesamiento de datos. ¿Por qué se hace eso? Porque si tengo solo 2 neuronas es muy complicado ajustar los pesos para que les dé la categoría numérica. Es muy complicado. Es más fácil utilizar one hot encoding, ¿sí? Es muy difícil de entrenar porque cuando, por ejemplo, una categoría es 0, 0, entonces hay que inhibir la salida. Luego la siguiente categoría es 0, 1 y aquí 1, 0. Y aquí ya empieza un problema. Esto pesa lo mismo. Esto pesa lo mismo. Y tengo 1, 1, pues que ambos pesan. Y muchas veces los datos no permiten hacer eso. No es fácil, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos que los datos de mayor peso sean 0, 0. Entonces es muy difícil, ¿sí? Es muy, muy complicado. Entonces por eso utilizamos one hot encoding en la neuronales. Bueno, entonces voy a implementar esa red por acá. Esperen, yo coloco por acá el sournal y acá voy a utilizar el ustedes deben poder ver ese archivo. Entonces vamos a comenzar con lo mismo. Import numpy acnp import matplotlib .pyplot asplt. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, voy a pegar la red neuronal por acá. Pues el dibujo mío no muy buenos, pero pues cumplen lo que quiero. Al F2, captura, screen. Bueno, imprempan. Pero imprempan solo me calcula todo. Bueno, cosas del mate.
Es muy sencillo, pero es muy difícil de configurar esta distro a veces. Bueno, entonces seleccionar el área. Entonces lo que voy a hacer es pegar esto. Voy a diseñar esa red, ¿vale? Copiar al portapapeles. Entonces, verdad, tengo que pegar uno de texto. Me la pegó. Listo, aquí la pegó. Es que la pega con formato. Este formato se llama base 64. Pero ya está aquí. Este formato se llama base 64. La verdad quiero que me muestre la imagen. No me acuerdo cómo es que es. Creo que acabo de ponerla en código fuente. Pegar. Ahí está. Vamos a pegarla acá en código fuente. No. ¿Dónde es que está? Esto es muy maluco porque yo la puedo pegar así. ¿Sí? Pero no sé cómo ocultarla. Vamos a ver cómo la oculto. Esto se puede ocultar. Esta es la imagen. Esto se llama base 64. Y veamos cómo hago para cerrar editor de Markdown. Ahí está, ¿vale? Entonces ahí tienen la imagen. ¿Ustedes han escuchado este formato base 64 o no? Base 64 es una forma de convertir las imágenes en texto. ¿Ya? Yo lo utilizo muchísimo, por ejemplo, en el campus. Por ejemplo, les muestro uno de los quizzes que yo hago. Yo los quizzes los hago en... Por ejemplo, esto es un quiz de discretas 2. De discretas 2. Sí, en el último habían imágenes. Entonces, pues, en el campus virtual cuando yo importo al campus virtual, yo solo importo un archivo en formato XML. Venga, yo coloco pantalla completa para que esto quede grabado. Porque pues esta explicación sí de pronto sí le sirve un poquito. Entonces, vamos a transformar y ajustar a la pantalla. Transformar, estirar. Transformar, estirar a la pantalla. Ahí quedó. Entonces, ¿qué hago yo? Miren acá, bancos de preguntas. Ejercicios. Este es el último quiz que les hice a ellos. El de grafos. Árboles 2. Este, por ejemplo, tiene imágenes. Miren acá, este es el generado PDF y esto tiene imágenes. Miren. ¿Ven aquí? Vale, pero el campus virtual solo me acepta, el Moodle solo me acepta un XML, ¿sí? El Moodle solo me acepta un XML que no veo. ¿What? Esto debería estar acá el XML. ¿Será que este bobito lo borró? Pero en un momento yo lo genero. ¿Va a generarlo? Ahí está generando. Ya me está generando el XML. Vamos a ver si me parece. ¿Será que aquí tengo instalada la librería? Bueno, si no, vamos acá. Qué raro, esto tenía el XML. F5. Ve, no me está generando el XML. What? Esto me debería generar un archivo en formato XML. Pero what? No hay un archivo XML ahí, ¿cierto? Venga, yo lo hago vía consola. Lua latex. Esto se llama árboles text. Y menos shell escape. Vamos a ver qué está pasando. El lulates. Pues falta la A, obvio. Ahí está generando. Listo, ahí me había generado el. ¿No? Qué extraño. Restricted commands está en enable. Es muy raro porque este debería de generarme un archivo XML. Es muy raro. Menos shell escape. Vamos a ver, true. Es muy raro. Es muy raro que no me genere el XML. Miremos acá. Por acá ahí lo tengo. ¿Tampoco? Pero qué raro. Es muy raro. De verdad. Es que esto es lo que yo estoy... es que esto es un taller normal. Tan pendejo el Carlos. Sí, esto es un taller normal. No, es este. Eso sería aquí. La presentación invertido. Aquí está. Tema 2, tema 3 grafos. Aquí está. Este es el quiz que ellos tienen ahora. Entonces, ustedes son los... ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Ves? En mi... Autoevaluaciones. Aquí está. Este sí es. 4 árboles. Entonces, miren, este es un archivo XML, ¿no? Estas son las preguntas que yo les tengo a ellos. Obviamente ahí están las respuestas. Entonces, miren, esta imagen les aparece a ellos, ¿vale? Este es el quiz que tienen justo ahora. Y aquí en el Geni, miren lo que voy a ver. Miren, ¿ven esto? Dado el siguiente árbol, ¿qué creen que es todo esto? La imagen. Yo puedo meter imágenes como texto.
Esto se llama base 64. ¿Lo ven? Entonces, miren, y aquí está la marca de imagen. Documento, ajuste de línea. Miren acá. Esto es un tag, mírenlo. IMG, Dish, CRC, Data Image, base 64 y aquí viene el base 64. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con ese base 64. Pues básicamente yo lo utilizo para... como el Moodle solo me acepta el XML, como meto imágenes y yo no puedo meter zip ni nada. No empotra las imágenes como base 64. Eso es un conocimiento útil a veces en trabajos, bastante útil. Muchas veces uno solo puede manejar los textos. Bueno, ¿y cómo meto las imágenes? De esa manera. ¿Cómo una base de datos guarda imágenes? ¿Cómo creen? Base 64. ¿Sí? ¿Una base de datos le puede guardar una imagen? La respuesta es sí. Transfórmelo. Base 64 es una de las tantas formas que hay, pero es la más popular. Una imagen se puede transformar en texto. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como el archivo binario, pero escrito en texto. ¿Me siguen allí? Bueno, volviendo a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ya es clara la red ahí. Entonces voy a hacer la función de activación. La función de activación es la función sigmoidea. La función sigmoidea es, creo que así necesito mat. Entonces, ¿cómo es la función sigmoidea? La función sigmoidea es, ¿ves? No olvido, posible, o sea, lo uso todo el tiempo. La función sigmoidea acá la tengo. Creo que es 1 sobre E a la menos entrada neta. Entonces la entrada de activación es 1 dividido 1 menos mat punto exponencial a la menos n. Esta función tiene una curva así. ¿Sí? Esta función, la función sigmoidea, tiene esta curva. Esta es la curva. ¿Sí? Ustedes pueden ver, la función sigmoide, este artículo de la Wikipedia es más que útil. Entonces miren que tiene aquí, ¿la ven? Siempre está entre 0 y 1, pero nunca es 0 y nunca es 1. Es una función asintótica. Entonces por eso necesitamos hacer una corrección al final. Entonces, yo cerré todo. Bueno, entonces collab. Entonces, esperen, yo vuelvo a que esto pues básicamente pierde el foco si hago eso. Bueno, entonces este es el personal, necesito el de Univalle. Y el de Univalle si abro el que necesito. Bueno, entonces, vale, ya he explicado lo de la sigmoidea, pues aquí está. ¿Sí? Eso nunca va a 0, nunca va a dar 1. Voy a tener una función de corrección, que lo voy a usar al final, que básicamente es 0, es 1, si n es mayor o igual que 0.5 y si no es 0, ¿vale? Luego de eso vamos a hacer la red neuronal, ¿vale? Vamos a hacer esa red neuronal. Def red neuronal, ¿vale? Eso le entra los pesos de la capa 1, los vías, todos estos tienen vías, ¿vale? No los dibujé, pero todos tienen vías. Tenemos los vías de la capa 1. La capa 1 sería esta. Luego los pesos, vías, pesos C2, vías, C2. Y finalmente los de la capa de salida. Pesos, capa de salida y vías de la capa de salida. Y nos falta pues lo más importante, que es la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos a clasificarlo por capas. Vamos con la capa oculta 1. Luego con la capa oculta 2. Y finalmente con la capa de salida. ¿Vale? Voy a hacerlo a pie y luego lo voy a transformar a multiplicación de matrices, porque pues realmente no hacemos. Sabemos que la entrada neta, entonces la entrada neta va a ser igual a peso C1, bueno, np.dot, peso C1, coma, lo multiplicamos por la input punto transpuesta, ¿vale? Más el vías de C1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Miren una cosa acá. Vamos a empezar a probar. Voy a empezar a hacer aquí unos print. Entonces, miren lo que voy a hacer.
Voy a generar tres entradas, voy a generar una OR normal, no me voy a complicar, vamos a hacer una OR normal. Entonces vamos a hacer, las entradas serían, son entradas de 3, entonces sería x, y, z, for x in range 0, 1, 0, 2, for y in range 0, 2 y for z in range 0, 2. Creo que eso me da lo que tiene que dar. Ahí vamos a imprimirlo. Entradas. Voy a hacer un poco más pequeño para que se vea. Voy a llevar un error. Creo que ya me da las 4 entradas. Miren, ahí ya las generé. Estas son las entradas del OR. Y las salidas del OR, pues básicamente sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Esa es la AND. Yo dije la OR, ¿no? Entonces sería al revés. 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Listo? Esa es la OR y la AND. Esa es la función OR, ¿vale? No me voy a complicar, ¿sí? Ya sabemos que un PC monocapa igual lo hace, pero no me voy a complicar. ¿Cómo? Es al revés, ¿verdad? Que empieza en 0, ¿no? Empieza en 0. Esa sería una NOR, de hecho, como la puse. No, una NAND. Sería una NAND. No, sería una NOR, Pero bueno, la NOR también es linealmente separable, pero no importa. Entonces, ahí tengo una función NOR cualquiera. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que le va entrando a cada fase de la neurona, porque yo voy a hacerlo matricial. Hacerlo con force es muy costoso. Y el NumPy tiene operaciones de optimización de multiplicación de matrices. El NumPy viene ya optimizado, ¿vale? No voy a ponerme a pelear haciendo la mano, porque yo no lo voy a hacer mejor que NumPy, ¿sí? Y de hecho, cuando damos ese scalem, nosotros no vamos a hacerlo mejor que ese scalem. Simplemente que ya con lo que ven aquí van a saber hacerle bien el tuning a eso, ¿sí? Lo importante de esta sección es que le sepan hacer bien el tuning a la librería que viene. O sea, todo esto lo vamos a ver es por el tuning. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que le entra a la siguiente fase. Entonces, los pesos C1, obsérvese una cosa. Obsérvese una cosa acá. Perdón. Tenemos 3 entradas y 2 neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Cada neurona va a representar una fila. Les voy a mostrar por qué. Vamos al Sournal de nuevo. Vamos a ver cómo se hace este primer caso. ¿Ve? ¿Cómo se hace acá? Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es esto. Entonces tenemos esta primera capa, solo la primera capa, ¿vale? Esta primera capa, ¿qué pesos va a tener? Entonces va a tener peso 1 de la neurona 1, peso 2 de la neurona 1 y peso 3 de la neurona 1. ¿Estamos de acuerdo? El primer dato de la neurona, el segundo dato es la entrada. Luego, ¿cómo hacemos con W2? Peso 1 de la neurona 2, peso 2 de la neurona 2 y peso 3 de la neurona 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo es la entrada neta a la neurona 1? Entonces, neta de la neurona 1 va a ser X1 por W1 más X2 por W12 más X3 por W13. ¿Estamos de acuerdo? Entradas ponderadas. La neta a la neurona 2. X1 por W21 más X2 por W2 y X3 por W3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, pues yo no me puedo poner a hacer esas sumas así. Sí, es bastante maluco. Pero si ustedes observan, ¿qué pasa si los pesos los coloco de esta manera? W11, W12, W13, W21, W22 y W33 por la entrada transpuesta. X1 y X2. ¿Vale? Vamos a resolver esto. Esta es una matriz de 2 por 3. Sí, 2 por 3. Y esta es una matriz de... esperen, 2 por 3.
¿Cómo? Ah, X3, pero es que no me estaba cuadrando. Porque no, porque es que las filas, ya les explico por qué 3 por 1. Lo que pasa es que estas dos deben coincidir, por eso me estaba volviendo loco. Sí, porque tienen que coincidir, si no, no se pueden multiplicar. Entonces, miren, observen. Si hago la multiplicación, me va a dar una matriz de 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto va a definir el número de filas y esto va a definir el número de columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que debe cumplirse es que las columnas de la primera sean iguales a las filas de la segunda. Y la salida va a ser número de filas de la primera por número de columnas de la segunda. ¿Estamos allí? Multiplicación de matrices. Eso pues ustedes lo vieron en álgebra. Entonces, si yo resuelvo la multiplicación de matrices, miren lo que me va a dar. Primera fila por primera columna. Me va a dar W1, 1x1, ese es 1, más W1, 2 de x2, más W1, 3 por x3. Primera fila por primera columna. Segunda fila por primera columna. W2, 1 por x1, más W2 por x2, más W2, 3 por x3. Entonces le da una matriz de 2 por 1 neta de 1 y neta de 2. ¿Vale? Porque pues acá dice esa igualdad. Miren, neta de 1, neta de 2. Entonces, si yo multiplico esas matrices de esa manera, ¿qué obtengo? Obtengo un vector, columna, que exactamente la primera fila es la neta de la neurona 1. La segunda fila es la neta de la neurona 2. ¿Sí? Entonces ven que pues sale mucho más fácil multiplicar matrices que uno ponerse a hacer esto con un for. ¿Sí? Y los for son lentos, son costosos y no los queremos. ¿Sí? ¿Por qué no los queremos? Porque esto vamos a empezar a meter muchos datos. Imaginen eso repitiendo de cada vez. No hay cola que aguante eso. ¿Sí? Hay que pensar de forma óptima esa parte. ¿Sí? De todos modos, pues como les digo, ahí está. Entonces vamos a hacer esa vuelta. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí se entendió? Pues si hay dudas me pueden preguntar. Bueno, entonces vamos a hacer esa vuelta. Entonces, yo ya tengo la entrada neta, que es esto. Entonces, estos pesos C1, ¿cómo deberían de venir? Entonces, hay una que dice 2 por np.random.rand. Entonces voy a tener, ¿de qué tamaño debería ser el vector de pesos? El número de filas es el número de neuronas. El número de filas es el número de entradas, el número de columnas es el número de entradas. Y las filas, las columnas son el número de entradas. Por eso, las columnas son el número de entradas, el número pues, de x1, x2, x3. Y las filas son el número de neuronas. Entonces tenemos, número de filas son las neuronas en esa capa. Y el número de columnas es el número de entradas. ¿Me siguen ahí? El número de inputs. ¿Vale? ¿Cuántas características tiene? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué tamaño debería tener este señor? ¿Cuántas neuronas tengo en la capa de entrada? 2. Bueno, la primera capa oculta. ¿Y cuántas características tiene la entrada? 3. Es una matriz de 2 por 3. ¿Me siguen allí? Listo. Por ahora, entonces vamos a hacer una primera prueba. Entonces, vamos a hacer una primera prueba. Entonces sería print. Ya verdad que ya la tengo. Sería red neuronal. Entonces, ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos vías deben de haber? 2 vías. ¿Me siguen allí? Son 2 vías. Ajá. Entonces tenemos que los vías son 2. Entonces los vías de la capa 1 sería 2 por np.random.rand, pero solo tenemos 2. Porque es uno por cada neurona. Recuerden que el vía se sube. El vías, como este señor, yo les hago una pregunta. El vías me llega así. Ya sabemos que la salida, ese es vector columna. Ahora el vías me llega en vector fila. Por ejemplo, 1, 3. ¿Será que los puedo sumar así directamente? ¿O no? No. ¿Qué tengo que hacer con el vías?
transponerlo para que me quede vector columna más vector columna. Entonces, ¿cómo hago eso acá? Pues sencillamente le coloco vía C1 punto transpuesta. ¿Vale? Ahí lo transpongo. Entonces, ahora sí, tengo los pesos C1, vía C1, eso nos debe dar un vector 2 por 2. Vía C1 y lo otro lo voy a colocar por ahora vacío. Este sería, y la input, que es la última, sería pues, pongamos sencillamente entradas en la posición 0, ¿vale? Que sería 3 ceros. Listo, al ejecutar esto, acá, no, lo mandó normal, ¿sí? Es C1 minúscula, ¿no? Sí. No, el transpuesta lo hago ya acá adentro. Yo lo mando como vector fila normal. Pero ahí ya me lo maneja como vector columna. Entonces, ejecutar todo. Y observen que dio un error. List no tiene el atributo T. ¿Saben por qué? Vía C1, pero es raro. Porque esto se supone que me devuelve. Esto se supone que me devuelve un NumPy. Qué raro. Vía C1. Se supone que esto me devuelve un vector columna. Perdón, un NumPy. Ah, es la entrada. Es la entrada que, claro, eso es un ep.array. Claro, debo transformarlo en NumPy. Claro. Sino que la diferencia es que debo enviar 0,2 puntos. Esa es la diferencia. O sea, envíeme la fila 0 y todas las columnas. Hay un slice para eso. Bueno, entonces me dio un vector de este estilo. 0.75 y 0.76. Esa es la salida de esta capa, que es la entrada a la siguiente. Entonces vamos a hacer esta entrada neta, pero esta es la entrada neta. ¿Qué me falta aplicarle a la entrada neta? La función de activación. Resulta que la función de activación solo me recibe un valor, ¿estamos de acuerdo? O sea, me recibe un valor n. ¿Pero cuántos tengo? 2. Podría aplicar un map. O bien podría hacer una función, podría aplicar un map, miren cómo sería, pero eso me lo transforma a lista y es un poco molesto. Entonces, o sea, recuerden que el map me lo transforma a lista y luego tengo que volverlo a NumPy array, es molesto. Entonces, ¿yo qué hago? Sencillo. Def, sencillamente, activación vectorizada. La vectorización lo que hace es poder aplicar este n, ya no es un valor sino una lista de valores, y eso lo hago con np.vectorize. Bueno, puedo hacerlo así, activación vectorizada igual a np.vectorize y envío la función de activación. Esto se supone que debería funcionar. Ajá. Entonces este np.vectorize, ¿qué hace? Me permite enviar, en lugar de enviar un valor, puedo enviar un conjunto de valores y a cada uno me le va a aplicar la función. Eso es un map, ¿sí? Pero es mejor hacerlo vectorizado. ¿Ah? Sí, sí es un map, sí, eso es un map, pero pues tiene la característica de que está, número 1, optimizado para NumPy, y número 2, me evita la reconversión, porque es que un map me sacas una lista, yo no puedo sacar un NumPy array directamente. Me tocaría en NumPy array a lista y luego lista en NumPy array, y pues eso no es presentable. Entonces, ahora voy a utilizar np.vectorize. Esta sería la salida de la capa oculta 1, que sería vectorize de la entrada net. Y observen acá, es que vectorize sería activación B. Y entonces acá lo guardo y luego lo ejecuto. Y miren, ya tengo la salida en términos de la sigmoide, ¿sí? La sigmoide, bueno, 1.33, 1.40, eso no puede dar, esperen, es 1 más. Ahora sí. No, eso no puede dar más de 1. Ahora sí, tiene más sentido, ¿sí? Eso no puede dar mayor que 1, jamás, ni negativo. Si da mayor que 1 hay algo mal hecho. Entonces, bueno, esa es mi salida. ¿Qué pasa? Yo lo que hice acá fue coger, entonces la salida de la capa 1 es igual a la función de activación evaluada en ¿qué?
en neta 1 y neta 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Listo. Entonces ustedes, para trabajar la siguiente capa, olvídense que esto es una capa. Supongan lo que son entradas. Esto fuera como un X1 y un X2. ¿Vale? Entonces, salida capa 1, 1 y salida capa 2. ¿Ya me siguen? Es como si tuvieran la capa inicial otra vez. Solo que las entradas esta vez son las salidas de la capa anterior. Y se aplica la misma lógica. ¿Sí? Es la misma lógica. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a aplicar la misma situación. Entonces, ¿cómo serían los pesos de la capa 2? Tengo 2 neuronas, 2 entradas. A ver, aquí va menos 1, ¿no? No he olvidado. Sería 2 por np.random.ran. Y entonces, ¿cuántas neuronas tengo en la segunda capa? Observen acá. Tengo 3. ¿Y cuántas entradas? 2 entradas. ¿Cuáles son las 2 entradas? Las salidas de la capa anterior. ¿Me siguen allí? Porque pues yo después les voy a pedir que construyan cualquier arbitrario. Entonces, capa 2. Y pues le resto 1 pues por la conversión, ¿vale? Se le resta 1 por esa conversión. ¿Y cuántos vías tengo en la capa 2? 3. Muy bien, es el número de neuronas. Entonces tengo 3. Entonces voy a meter ahora pesos C2, pesos C2, ajá, y vías C2, ¿vale? Entonces ahora voy a meter acá la entrada neta, voy a ponerle entrada neta de la capa 2, sería np.2 de quién? De entrada neta, perdón, de salida sería peso C2, qué pena, coma. Y ahora recuerden que como este ya viene en vector columna, ¿se acuerdan que la salida es un vector columna? No hay necesidad de transponerlo. No es necesario transponerlo, porque ya viene como vector columna. ¿Sí? Ya viene como vector columna. No hay que hacer nada más. Esa sería. ¿Y qué le sumamos? El vías de C2 punto transpuesto. Toca transponerlo porque él viene en vector tipo filo. Y lo mismo, la salida de C2, que va a ser la función de activación en la entrada neta de C2. Hagan de cuenta como si ustedes tuvieran esa segunda capa fuera independiente y solo reciben las entradas ahí. ¿Sí? O sea, es un proceso que hacemos por campos. Y ahora quiero ver la salida C2. Entonces la salida C2, ejecutar todo. Y miren, esta es la salida de C2. ¿Por qué sale un vector de 3? Porque son 3 neuronas. Y ese también nos va a dar como vector tipo columna. ¿Sí? ¿Y cómo sería con la capa de salida? La capa de salida, ¿cuántas neuronas tiene? Una. Entonces sería, la capa de salida sería entrada neta, capa de salida, sería igual a np.dot peso C3, salida C2 más el vías de C3 punto transpuesto. Hay que hacerlo así general. Yo sé que es un solo dato. Besos capa de salida, CS, sí. El vía sería peso CS, ¿no? Y vías CS punto transpuesto. Vale, yo sé que es una sola y el efecto de transponer no aplica, pero no siempre vamos a tener una sola salida. No siempre. Por eso lo hago generalizado. Y entonces, la salida de C2 sería igual a ¿quién? A activación vectorizada de la salida, perdón, de entrada neta CS. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entrada neta CS. Yo voy a poner dos salidas. Una primera salida va a ser la salida normal de la sigmoide y la segunda salida va a ser la salida rectificada, con 0 o 1. ¿Listo? Para tenerlas allí. Entonces, ¿cómo es la corrección vectorizada? Sería np.vectorize de la corrección. Y acá vamos a sencillamente dar dos salidas. Sería retornamos una tupla. No es que tenga dos salidas, esto es un engaño de Python, sino que
de salidas, ¿vale? Podemos tener las dos cosas. Entonces, ¿qué sucede? Eso no es que Python esté dando dos salidas, realmente no está dando es una tupla. Eso es un engaño. Python no tiene funciones que te saquen muchas. ¿Sí? No sé si habían notado eso, eso es una tupla. Eso no es que Python esté sacando dos salidas al tiempo, eso es falso. Sino que Python está sacando como salida una tupla. Da la ilusión de que son dos salidas. No, Python sigue siendo un programa del paradigma imperativo y el paradigma imperativo te dice que una función solo puede tener una salida, máximo una salida. No estamos violando nada, ¿sí? Pero pues algunas he escuchado pues en algunos videos y eso no, que eso es más de una salida. No, no es así. Simplemente que es una tupla. Recuerden que eso son, o sea, las tuplas son como lo flexible de Python con eso, pero es que existe, ¿sí? ¿Vale? Listo. Es lo mismo como si yo sacara eso en forma de lista. Pues cojo el primero para uno y el segundo para otro. Bueno, entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto como salida. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo serían pesos C3? ¿Cómo sería? Tengo 3 entradas y una neurona. ¿Cómo sería? 1,3. Una neurona, 3 salidas. Y los vías de C3 pues sería NP. Me falta restarle 1, ¿no? Es mejor que quede entre menos 1 y 1 porque a veces es más difícil que entrene si no hay negativos. ¿Cómo? Ese es capa de salida. Ese se los doy allí directamente. O sea, tú le das los pesos. Pesos, capa de salida. Pesos de la capa de y el vías de la capa de salida. Eso no, eso se los da directamente. Eso es algo que uno le da. Pero obviamente el propagation lo que primero que va a hacer es inicializar los pesos en eso mismo. O sea, básicamente ahorita va a haber un copy-paste. Random.rand. ¿Y cuántas neuronas hay? Una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. No, vamos a ejecutar todo. Me da un error. El vías. Porque le estoy enviando vacío. Pesos CS y vías CS. No me gusta. Pues ya los otros tienen la otra convención, entonces mejor casarse con uno. Y miren, nos da una salida .6 y una salida que es 1, ¿sí? Y ahorita ya corregimos ese tema de los arrays. Yo ahorita los vuelvo escalables. Por la multiplicación me da un array 1 por 1, ¿sí? Ahora, pues yo coloco la condición que cuando sea 1 por 1, pues sencillamente me dé la salida seca, ¿sí? Ya. ¿Preguntas ahí? ¿Todo está bien? ¿O nada está bien? La salida con sigmoide es 0.60, pero la salida corregida ¿cuánto es? 1. Recuerden que pusimos, si la sigmoide vale 0.5, mayor a 0.5. Entonces, ¿por qué tengo esas dos salidas? Porque eso es lo que hace internamente la librería scalear. Dígame. Para que me dé 0 o 1. Porque la sigmoide no me puede dar 0 o 1. Es imposible para la sigmoide. O sea, la sigmoide es una función que tiene dos asíntotas, una en 0 y otra en 1. No puede dar, o sea, la sigmoide nunca les va a dar 1 y nunca les va a dar 0. No puede dar. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo están los feelings? ¿Cómo? Sí, en este array que tiene un valor 1 está corregida. Y acá tenemos la salida real. Lo que pasa es que internamente scalear te hace eso, pero el entrenamiento lo vamos a hacer con la sigmoide. El error lo voy a calcular con la sigmoide y la parada la voy a calcular con la segunda. Lo que pasa es que no puedo utilizar la escalón como para entrenamiento, pero puedo utilizar esta corregida para calcular el error. ¿Sí me miran allí la diferencia? Voy a utilizar la sigmoide para el entrenamiento y voy a calcular ese error de propagación con la sigmoide. No puedo calcularlo con la otra porque se me daña. Y lo que voy a hacer es que la condición de parada sí la voy a calcular con esta segunda. ¿Sí me siguen allí? O sea, el error una cosa es el error real y otra cosa es este error de entrenamiento que tenemos. ¿Me siguen allí? Bueno. También se le resta 1, sí señor. Para que quede entre menos 1 y 1. Los pesos. Eso es para que tener positivos y negativos. Es para darle como mayor variabilidad. Hay unas neuronas que deben de restar y hay otras neuronas que deben de
sumar. Entonces, como para darle esa posibilidad de que arranquen en un buen punto, con unas positivas y otras negativas. Así ajusta mucho más fácil. De hecho, podríamos hacer pruebas ya con cosas más grandes y el tiempo de entrenamiento se reduce notablemente haciendo esto. Eso es para darle una mayor variabilidad, ¿sí? Recuerden que hay unos pesos inhibitores que quitan, sí. Exactamente, como para darle la facilidad que se vaya para el lado negativo o que se vaya para el lado positivo. Si arrancamos en positivo, pues llega, pero hagan de cuenta, no sé si recuerdan ese método de Newton, el hallar la raíz en métodos. Si ustedes cogían un valor inicial muy lejos de la raíz, además del peligro de diverger, que se le vaya a infinito, tenía un segundo peligro, era que le tomara muchas iteraciones. Eso es como para eso aproximadamente. Realmente este curso y métodos numéricos están muy... Hay muchas cosas que tienen que ver, ¿sí? Pero no vamos a hacer métodos numéricos, no se preocupen. Sí, no se preocupen. ¿Cómo? Claro. Print vía C1, peso C1, vía C1, peso C2, vía C2, peso CS y vías CS. Ahí está. Miren que da entre -1 y 1. ¿Sí? Ahí están los pesos y ven finalmente la salida. Vale, ahí ya tenemos construida la neurona. Pregunta hasta allí, la hice de forma matricial. ¿Por qué de forma matricial? Porque es más barato, ¿sí? Los for son costosos, los for nadie los quiere, ¿sí? No sé si alguien está trabajando y han hecho reclamos por force. Aquí. Sí. Ahí aprendí a utilizar programación funcional en Java bastante. ¿Por qué se prefiere? Porque es mejor que el for. Por ejemplo, la más sencilla, aplicar una función a una lista. 1000 veces mejor un map que hacerlo vía for. El map es mejor, ¿sí? Un map aplica una función a una lista, elevada al cuadrado. En Java se utiliza el string, .string of, y le envía a la función, ¿sí? Puede escribirlo en método lambda o mandarle una función que ya está definida. Bueno, en fin. Para ejecutar toda la lista en un for loop. Sí, toca hacer un for y llamar este. Y en lugar de entradas acá, pues colocaría la variable. No, ese sí es con un for. De hecho, podemos hacerlo. Eso podemos hacerlo. Eso sería for entrada en entradas. Y lo que hacemos básicamente acá. Y ya, sería en vez de entradas colocamos en. Y pues nos daría lo mismo. Y aquí ya tenemos, mira, están todas las salidas. Ya con las 8. ¿Sí? Bueno, entonces yo aquí voy a pausar el video porque pues esta es la construcción de la red. ¿Tienen dudas sobre si yo les puedo poner a construir cualquier otra? Por ejemplo una 4x5. Yo no habría tanto problema. Simplemente es seguir en el taller que viene, que es dentro de 2 semanas. No les voy a dar esta red 2x3. 4x5, 5, pues simplemente es modificar. Es seguir el mismo dilema. Y no solamente 3 capas. Puedo ponerles 4, 5, 6. ¿Sí? Programe eso. ¿Sí? Obviamente, entre más capas aumenten, el entrenamiento sube exponencialmente. Tampoco puedo abusar. 3 capas es lo que se suele usar. Ya 4, 5, ya más de 6 capas empieza a quedarse ahí. Porque es mucha cosa la que tiene que hacer. Recuerden que la multiplicación de matrices, por más que le bajen, nunca va a ser por debajo de n cuadrado, jamás. Y es costoso. Imagínense hacer n cuadrado muchas veces. O sea, usted tiene 1.000.000 de patrones, pasa el 1.000.000 de patrones la primera vez y eso es n cuadrado por 1.000.000. Luego vuelve a repetir eso en la segunda iteración. Imagínense, tiene 100 iteraciones. Esto no tiene eso. Y en el primer proyecto se van a dar cuenta de eso. En el primer proyecto van a sufrir con esa parte de que se demore. ¿Sí? El primer proyecto se les va a demorar. El primer proyecto no lo dejen para última hora porque el problema no es hacerlo. Realmente no es duro usar la librería. Es lo duro es esperar, correrlo. ¿Sí? Y el collab, pues... El collab, más o menos la última experiencia, se demoraron de 4 a 5 horas entrenando. Una nota por favor con los talleres. Dejarme las gráficas allí, que yo no tenga que ejecutar nada. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar 3 horas. El proyecto y los talleres que vienen, por favor, dejarme las gráficas puestas ya. O sea, que ustedes ya lo hayan ejecutado. ¿Sí me siguen allí?
El collab, por favor, dejarme ya todo ejecutado. Porque yo ya en el primer taller no pasa nada. Pero ya en el segundo, que se demora más, yo ya no voy a esperar. No está la gráfica y ya. Tomen en cuenta eso. ¿Vale? Dejarme todo para revisar, porque si no, pues se me vuelve un poco complicado. Yo no puedo esperar 2 horas por cada uno de ustedes. Ya si ustedes pueden esperar las 2 horas de forma paralela, vamos a decir que yo lo revise, bueno, está bueno o está mal. ¿Listo? Entonces, igual voy a colocar eso como advertencia en el enunciado. Si no está la gráfica que estoy pidiendo, así ejecutando salga, no está la gráfica. Entonces, no está. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente. ¿Listo? Si no está ahí, no está porque es que no, muchachos, no es práctico. ¿Vale? No es por ser odioso ni nada, sino que no puedo. No puedo esperar 2 horas por cada uno de ustedes. No existe ese tiempo. Entonces, lo tengan presente, por favor. Bueno,